Hola amigos, vengo corriendo porque tengo solo unos minutos del desayuno en el trabajo y estoy de nuevo aquí en Motos Egea. Tenéis la prueba de esta belleza, pero no vengo por esto, vengo porque me han dicho en Motos Egea que han traído una moto de MVP, de Motopassione, Moto Bolonia Passione, de la marca de Kiwi, que trae un poco las motos de gama alta de Kiwi, que es espectacular. Me han enseñado una foto y quiero enseñarosla y quiero que la veáis. Muy buenas. Y vamos a ver cuál es, porque es... Pues ahí la tenemos. Aquí la tenemos, al lado de la Baby, de esta que debe ser la 125. Esta, si puedo, os hablaré otro día de ella, porque esto es espectacular. Bicilíndrico de 125. Yo creo que desde la época de la Varadero no conozco otro bicilíndrico de 125 en el mercado. Pero bueno, la que vengo a ver es esta. Esta, señora, es que la vi en páginas web porque MVP la anunció en su momento como una moto que iban a traer al mercado europeo y pensaba que era un concepto, pero un concepto no, es una realidad que tengo aquí. Y la moto, he visto, me mandó Pepe Luis, aquí el gerente de Motos Egea, me mandó una foto ayer y dije, eso es espectacular y tengo que ir a verla. Y la estoy viendo aquí por primera vez con todos vosotros. No sé qué os parece, dejadlo en los comentarios, pero al final de este vídeo, pero le estoy dando aquí un repaso general inicial. Y la moto tiene una pinta espectacular. Y es que no me extraña, si os soy sincero, ya probé en su momento la MVP 500, que también la tenéis en el canal, y me dio muy buena sensación, con un funcionamiento muy homogéneo y agradable, y una calidad, pues prácticamente una calidad pues japonesa, que estamos acostumbrados. Y no me extraña que MVP hayan conseguido hacer esta moto. Porque ya os digo, hace unos meses vi esta, que no os he hablado de ellas en el canal, pero estos motores de 125 que lo hacen en 300 son absolutamente espectaculares. O sea, un bicilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por agua. Es espectacular, estas las he oído, son espectaculares. Muy bien, muy bien. El funcionamiento, la suavidad. Pero esta versión es la C1002V. La C1002V. Bueno, pues yo no sé qué pensáis, os estoy enseñando aquí detalles por encima, pero la moto es espectacular. Vamos a ver un poquito más, en detalle lo que trae. Entonces nos encontramos con un motor, y os voy a contar características técnicas que veo, o sea, cosas que yo pueda ver, porque la verdad es que la página de MVP todavía ni está activa, y en la de Kiwi tampoco veo que aparezca. Así que, bueno, y me sorprende que esté aquí, pero prefiero que esté aquí físicamente y que no esté en internet que viceversa. Porque si está en internet pero no te la puedes comprar, pues yo qué sé. Bueno, el precio aquí que está enseñando el logo, este es el precio que la tienen aquí en Motos Egea. 9.995 más matrícula, 10.000 euros por todo esto de moto. Si de verdad es lo que es y funciona con la pinta que tiene, es espectacular. Entonces, como digo, nos encontramos aquí con un bicilíndrico. Está claro que ahí en medio de esa V hay 90 grados y parece que cubica 1000 centímetros cúbicos, lo cual ya me gusta. Porque si es verdad que está en 87, 90 caballos, 87 he visto en una web de un distribuidor y 90 me dicen aquí que tiene esta moto, pues si es verdad que están esas potencias para 1000 centímetros cúbicos, está muy bien. Está muy bien, porque recuerdo los bicilíndricos que no eran refrigerados por agua. Esta, vemos aquí, que es refrigerada por agua. Pues como digo, los bicilíndricos en V de motos custom o moto musculosa, no sé cómo llamar este concepto, pues estaban un poquito en menos potencia. Y 1000 centímetros cúbicos también os voy a decir por qué me gusta. Porque no son los 1300, 1400 que vemos ahora en algunas motos, que bueno, que 1400, 1300 centímetros cúbicos obliga a unas dimensiones de pistones, de cilindros, que bueno, que hacen que todo sea un poquito más grande y ya llega a un punto que es exageradamente grande. Y esta moto es grande, pero no la veo exagerada. No la veo exagerada. Es una clara hermana mayor de esta V-Cruise que vemos aquí,
de la 125, que la hay en 300 también, bajo la marca, si no me equivoco, Venda, que tenemos aquí. Bueno, pues como digo, 1000 centímetros cúbicos y voy a acercarme porque quiero que veáis este pulido aquí de los cilindros y de la culata, el marcaje, la tornillería, el pavonado aquí en esta tapa, calidad de los plásticos, tapones, tuercas, sonda landa, bujías, sus capuchones. Está claro que en China se fabrican ahora motos de una calidad que, bueno, pues costaba ver hace 10 o 15 años y que bueno, esto ya está cambiando el paradigma. Esta moto está muy bien terminada. Atención aquí a la palanca de freno para ir totalmente bastante tumbado, porque fijaros la gran inclinación que tiene. Pues nada, un motor espectacular, pero quedaros hasta el final del vídeo, porque lo vamos a escuchar, vamos a tener la suerte de escucharlo. Y con estos dos escapes, veremos a ver cómo suena. Dos escapes 2 en 2, porque tenemos aquí dos silenciosos, que de nuevo, pues bueno, pues si esta moto obviamente es matriculable en España y supera las normativas pues, correspondientes de sonido y de emisiones, pues me parecen unas dimensiones para la tendencia que digo que hay por causa de estas normativas, me parecen unas dimensiones muy razonables y una estética pues bastante, yo creo que bastante lograda, que es interesante pues para que la gente no tenga, y no es ir en contra del sector de los escapes, sino que no hay tanta necesidad de cambiar escapes como mucha gente tiene. Vamos viendo por aquí estas estriberas del pasajero, este protector para el que vaya detrás que pueda apoyar aquí el talón, pinzas delantera y trasera J. Juan con un disco muy generoso aquí en la parte trasera, un disco muy generoso con su ruleta ahí del ABS. Aquí adelante tenemos también J. Juan en 320 milímetros y esto K y B es que esta horquilla es callaba. Y entonces una horquilla callaba aquí que será de 48 por lo menos milímetros, me parece muy interesante. Pinzas radiales J. Juan y las llantas, fijaros, también con el mecanizado que le da, bueno, esto es muy habitual ya en el mundo de los coches y en esta moto, que esto es una moto estética, que es que voy a daros otra vuelta para que veáis. Vamos a ir por aquí por dentro también. Esta es una moto de un corte, pues eso, musculoso, pero estético. Una moto que te gusta. Esta se la compra una persona que le gusta que le miren, está claro. No pasar muy desapercibido. Bueno, pues seguimos por aquí. Y la zaga es muy interesante porque han separado, que esto pues le gusta a mucha gente. Yo creo que pues, es cierto que queda bonito, ¿no? Separar un poco la zona del colín y del asiento de la matrícula. La matrícula, pues que tiene que tener unas medidas y tal, tiene que ir en una posición, verticalidad y demás, pues va aquí puesta y yo creo que está muy conseguido. Está conseguido el hecho de que ha mezclado muy bien la legislación, llevando aquí la placa, con dejar este espacio aquí abierto para que se vea la estética de ese neumático de 240 milímetros de anchura, espectacular. No sé, tengo la duda de hasta qué punto pues, la hace maniobrable o no la moto, ¿no? Pero este neumático Metzeler, atención, de Metzeler, que monta esta moto. Y como te digo, la zaga, muy conseguida. Porque la veo espectacular de bonita, enseñando ese neumático que es distintivo, obviamente, por tamaño, ¿no? Y que llama la atención tanto, ¿no? Y aquí esta luz de atrás, que quizá ahora os puedo enseñar también cómo luce. Pero nada, muy bien. Luego otro detalle espectacular. Y yo soy cada vez más defensor de este tipo de transmisiones. Estoy cansado de las cadenas, un poquito. Y entonces cuando veo un cardan o veo una correa, pues digo, esto es una maravilla, porque la suavidad, te olvidas de engrasar, te olvidas de todo. Pues sí, cada 20 o 30 mil kilómetros pues tendrás que cambiar la correa, pues como te pasa con las cadenas. Pero hasta ese tiempo te olvidas un poco de ella, simplemente lavarla con un poco de agua y jabón de vez en cuando y como el resto de la moto, vamos, nada más. Así que esto le tiene que dar
Si el motor es suave, y atención, porque yo he dicho que no he probado estas, pero estas 125 y 300 me dicen aquí en Motos Egea que son muy suaves estos motores. Entonces, si este bicilíndrico de 1000 centímetros cúbicos es suavecito en su entrega de potencia, pues está claro que esa correa no viene sino a maximizar esa suavidad, ¿no? que todos buscamos en el transcurrir de nuestra conducción. Por aquí veo que esto debe ser por un embrague hidráulico, si no me equivoco, efectivamente. Embrague hidráulico muy suavecito. Muy suavecito. Y una estética, asiento trasero, delantero, con este grabado aquí en el asiento. Este cepillado aquí en el tanque, espectacular el tanque. Esta moto, no sé cómo se llama esta categoría, pero motos musculosas, o vamos, me recuerda, quizá la moto más prominente en este tipo en esta clase sería la Ducati Diabel. Y bueno, pues no sería yo capaz de decir, no es una Ducati Diabel, pues no lo es, seguramente hay muchísimas características que están muy separadas, ¿no? Pero no, tampoco tanto, tampoco el conjunto puede decir que está tan lejos y no sé, pues debe de valer la mitad de precio, no sé ahora mismo lo que vale, pero vamos, claramente está muy por debajo, ¿no? Aunque también seguramente lo está en prestaciones, pero no tanto seguramente como indica la diferencia de precio. Bueno, seguimos subiendo por aquí, la parte de arriba, la parte en la que tú ves cuando conduces esta moto, pues esto verías un tanque espectacular. Yo recuerdo cuando tuve, se lo comentaba aquí a la gente de Motos Egea, cuando tuve una Ducati Monster, una de las cosas que más me gustó de aquella Monster de hace ya 20 años, era que cuando ibas subido veías el tanque rojo, el enorme tanque rojo encima, y poco más, ¿no? Digamos que el tanque en una moto de este estilo es como que es todo lo que es la moto. Es como la característica fundamental, como puede ser el carenado en una moto, ¿no? de velocidad o de carretera. Y como digo, pues vemos este tanque, aquí tenemos este tapón de depósito, con este sistema, esta sobreelevación que tiene aquí, digamos que para que quede plano, esto está muy bien, para que quede plano la bisagra con su taponcito, su llave de contacto, y pues aquí tenemos la piña derecha, que es sencillita, esto de BL, no sé lo que es, ahora preguntaremos. Y luego en la piña izquierda, atención, esto es un detalle pues que me ha gustado mucho. Primero, me ha gustado que es retroiluminada, ahora vamos a ver en un segundo, y después el que tiene control de velocidad, que esto ya es una cosa que deben de ir incorporando la mayoría de las motos, porque bueno, es muy cómodo. Tenemos muchas autovías, y autovías son aburridas, pero bueno, se hace más llevadero si vas mirando el paisaje y llevas pues el control de velocidad puesto, ¿no? Aquí veo una toma en el manillar USB y pues como digo, estas bombas de J. Juan que yo creo que es de una calidad contrastada, pero sobre todo también pues que tienen un diseño estéticamente bonito y digamos acorde a lo que ofrece esta moto. Aquí vemos también las manetas regulables, que es también un detalle muy interesante, como podemos ver, que también regula de otra manera, pero en esta del freno. Así que todo lo que veo me gusta. De momento el faro delantero, 4 ópticas LED que veo ahí, que van a ser muy interesantes. Su homologación E4, como no puede ser de otra manera. Y por último estos intermitentes, minimalistas. El diseño se nota, la moto puede estar fabricada en China, pero lo que dicen de Bolonia Passione, yo creo que sí, que esto está hecho en Italia, o diseñado en Italia, ¿no? Porque yo creo que tiene muchos rasgos la moto, muchos detalles que denotan pues cierta inspiración artística europea, no asiática. Así que voy a subirme, que estoy deseando subirme en ella y ver qué tal. Vamos a ver. Bueno, bajita, obviamente es muy baja. Es muy bajita. Son estas estriberas. Como se le supone a este tipo de moto, es muy bajita, pero bueno. Ya de entrada
Nada más subirme, lo primero que noto es que esta moto no sé lo que pesa, ya digo, no tengo las características técnicas, pero no debe de ser mucho, o por lo menos no se siente. A mí me gusta siempre moverla en parada un poco para ver cómo sería pues, salir de un aparcamiento y tal. Y esta moto es grande, es un bicilíndrico de 1000, eso no lo vamos a negar, y superará los 200 kilos, pero no debe estar muy lejos de esa cifra, muy por encima, o exageradamente por encima. La veo que se ve bien, se mueve bien. Suspensiones, o sea, es blandita, pero notas calidad. Eso que te sube a una moto, yo que me subo en tantas, noto cuando el fluir del pistón hacia arriba o hacia abajo lo hace con calidad, o lo hace de una forma más abrupta, más como si solo funcionara el muelle. Este lo hace con calidad. No sé si es callaba también como la delantera, pero noto calidad. Y bueno, te pones aquí a mirar hacia adelante, claro, te crees el rey del mundo. Esta moto es para alguien que le gusta sentirse feliz, disfrutar aquí, sentarse y mirar la vida con potencia hacia adelante. Vamos a poner los pies aquí. Pues mira, los pies van a una posición que me gusta porque no son exageradamente adelantados. A mí no me gustan en general las motos custom, o sea que lo digo de antemano, si es que esta se puede llamar custom, y veréis que en mi canal no hay, porque bueno, no son mi estilo, no es que no me gusten, porque me gustan todas las motos, pero no es mi estilo. Y bueno, pues sin embargo esta, me veo aquí sentado y digo, bueno, esto pasaba con una Honda que había, que era la VT, creo que había, VT 750, que estéticamente, pero luego te subías y no la veías muy exagerada, muy custom, era una posición bastante racional y me gustó. Y también pasó con las Harley en su día. A mí no me gustaban las Harley, pero el año que corrí con Aprilia, que aquí en Almería era Harley también, pues probé todas las Harley en unos Harley Days y me sorprendió. Son motos que puedes hacer mucho más y la postura no es tan radical en muchas de ellas, ¿no? Y eso le pasa a esta C. Es una postura que, bueno, que es cómoda, pero que no vas tumbado, no vas... Aquí el cambio, bueno, se lleva bien. La plataforma sí que es cómoda, eso sí. Para hacer kilómetros, esta plataforma, aparte que lleva aquí unas gomas, que esto tiene que eliminar las vibraciones muy bien, que tenga este motor, y las gomas, bueno, es que son de la talla, yo tengo un 43 y es que es la talla del zapato. Espectacular. Sí. El freno en este lado, pues sí, que como habéis visto antes, la inclinación sí que se me hace un poco más raro. Pero bueno, todo eso es cuestión de jugar un poco, está un poco levantado. Pero en fin, la moto no se ve enorme, te sube y se ve una moto grande, 1000 centímetros cúbicos, pero está ahí en ese límite que, por ejemplo, yo que no soy grande, 1,72, no me parece una moto abrumadora, no me parece una moto que te sientas y dices, esta no es para mí. Esta no es para mí. Como me pasó, por ejemplo, con la Triumph esta que hay de 2000 y pico centímetros cúbicos. En su día la probé, porque un amigo inglés me trajo una, y aquí a Almería, y obviamente te sentaba y decías, bueno, voy a probarla, pero esto no es para mí, esto es un barco. Esta no, esta tiene unas medidas. Ahora, aquí en mover la suspensión delantera, claro, notas que efectivamente, bueno, notas primero que es nueva, obviamente necesita rodaje, pero notas que toda la parte de esta delantera tiene el peso por esta distribución de sentarse el piloto atrás y un poquito bajo, pues parece que tiene el peso cargado. Sin embargo, a pesar de que, bueno, no es que sea un indicativo 100% objetivo, porque estamos sobre un suelo brillante, aquí en una exposición, pero la dirección parece que se mueve bien, es decir, que la palanca que hay, la distancia desde el eje de la pipa hasta el piloto, con este manillar, se mueve muy bien. Es decir, que creo que va a ser bastante manejable. La sensación que tengo es que va a ser manejable. Y las manetas enormes, pero como son graduables, pues yo creo que se pueden acercar. Entonces te tumbas aquí, pones aquí, disfrutas, y cuando tienes que hacer un poquito... el puño le cae suavísimo, es mantequilla, ¿eh? Es mantequilla. ¿Lleva cable? No, es que es electrónico. Uf. Fabuloso, es mantequilla. Y después te sientas aquí y pones tu control de tracción, ¡bum! Muy bien. Subirse y bajarse, muy fácil. Fantástica, fantástica. Bueno, pues yo qué sé, no sé qué os parece, si se os ha hecho ya la boca agua o no, pero queda el momento final, que es escucharla. Vamos a escucharla y
Y nada, pues si José Luis, que no nos permite, el gerente de aquí de Motos Egea, hacerlo, la vamos a arrancar. Así que procedemos. Bueno, es esa la... Bueno, tenemos un cuadro de 5 pulgadas muy bonito, sí señor, con una buena información, parciales, marcha engranada, presión de neumáticos tenemos ahí, que se puede ver. Ah, fantástico. Fantástico, el reloj horario, imprescindible, y vamos a ello. Mejor la patilla o la marcha, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? A mí me gusta cómo suena, comedido, pero suficientemente con carácter, y sobre todo que al darle al gas he notado esa suavidad en bajos, para que no sea un motor que traquetee, que tironee. Me da la sensación de que el sistema de inyección está muy bien trabajado, como en muchas motos modernas. Por ejemplo, hace poco probaba, digamos que el de Pinnacle, o sea, la número 1 en eso que he probado últimamente ha sido la BMW, la GS 1300. Una suavidad para salir a bajas revoluciones absolutamente espectacular. Pues esto está en el camino, por lo que yo he notado al darle al gas. Así que, bueno, decidme qué os parece porque MPC 1002V. Me ha gustado venir aquí a Motos Egea, ver esta unidad y poder presentárosla en el canal. Y bueno, pues espero más adelante, pues quizá poder subirme en una de ellas y contaros más cosas. Hasta entonces, gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.